Nos tomamos un minuto para pensar. ¿Qué me cuenta? Decía mamá que le gustaba el chisme. ¿Qué tal, amigos? El apóstol y la profeta, por sus frutos los conoceréis. Nada para juzgar, pero mucho para analizar, porque tenemos la palabra profética más segura. ¿Conoce usted la Biblia? ¿Es para usted como David, lámpara a sus pies y lumbrera a su camino? Lo primero, Jesús dijo: no juzguen, no abran juicio. El juicio trae condenación. Nosotros no estamos para condenar a nadie. Pero sí, la palabra dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La gente que rechaza a Cristo y que lo rechaza a usted como cristiano, argumentan que son todas fábulas. Para eso la palabra de Dios es explícita, es clara, es una lámpara, una luz que alumbra el lugar oscuro. Uno de los hechos más fuertes que vivió Pedro fue la transfiguración de Jesucristo. Si tenés una Biblia y me acompañás, lo leemos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Este relato está literalmente escrito por Pedro en su segunda carta, 1:16, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo cuentos de viejas fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y es allí donde Pedro corta esta experiencia. ¡Wow! Ojalá que usted y yo podamos tener un gramo de esta experiencia. Y dice: tenemos, además de experiencias, de vivencias, como tuvo Jeremías en el lugar secreto con Dios, y él le dijo: ellos corrían, los falsos profetas, pero yo no les hablé. Si hubiesen estado en mi secreto, hubiesen oído mis palabras y se las hubiesen repetido a mi pueblo. Tenemos también la palabra profética. No necesitamos un profeta más segura, que es la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero, Jesucristo, de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Biblia, de la Escritura, de la palabra de Dios, fue por capricho del que lo escribió, interpretación privada. Bueno, hoy yo voy a escribir sobre que mi suegra me tiene cansado. No, nada que ver, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le reveló lo que tenían que escribir. Eso se llama palabra de Dios. El llamado movimiento apostólico y profético ha traído aparejado con él una serie de controversias doctrinales que a nadie ha dejado sin reparo. De manera que con el tiempo este movimiento heterodoxo ha venido a ser llamado neopentecostalismo, porque ni siquiera cuadraba ya con las directrices doctrinales del pentecostalismo clásico donde ellos salieron. Y con todo son cientos de miles, sino que millones de personas que forman parte de las llamadas iglesias neopentecostales o iglesias de la prosperidad, que son dirigidas en algún sentido por algún apóstol o por algún autollamado profeta. Y esto genuinamente ha despertado la sospecha de preguntar: ¿existen hoy los apóstoles y profetas? Miren, la respuesta corta es un rotundo no. Para Jerónimo de Estridón existían 4 tipos de apóstoles. El primero eran los llamados apóstoles de Cristo, y que fueron comisionados al ministerio en un sentido singular, en un sentido especial, siendo elegidos directamente por Cristo. En este sentido existieron 14 apóstoles. Después tenemos a los que son apóstoles, pero por mediación humana, es decir, aquellos que son comisionados por la iglesia local para ser enviados como misioneros, cumpliendo la etimología de la palabra apóstolo, enviado por la iglesia local, con un fin misionero, como predicador, como ministro, es decir, son llamados y enviados bajo la cobertura de una iglesia local, como nos dice
dice Hechos capítulo 13, apartadme de Bernabé y de Pablo para la obra que los voy a encomendar. Después tenemos a los que afirman ser apóstoles, pero no lo son, sino que son falsos apóstoles que se autonombran ellos mismos. Creo que en gran parte, si no es que en la mayoría del movimiento apostólico profético está enmarcado en este tercer lugar. Personas, individuos que de un día a otro se pasan a llamar apóstoles y profetas y se exaltan a sí mismos en estos títulos de una forma egocéntrica, que no son comisionados ni enviados por una iglesia local, sino que ellos, siendo los pastores de la iglesia, un día a otro se autonombran ellos mismos apóstoles. Este problema con los falsos apóstoles y los falsos profetas lo vivió la iglesia desde el primer siglo. La iglesia primitiva tuvo que lidiar con esto, dado que los apóstoles y profetas fungían como los predicadores itinerantes que iban de lugar a lugar sentando las bases de la predicación, y fueron muy queridos en el primer siglo, y en el segundo siglo fue necesario algunas directrices para saber quién era un falso apóstol y quién un verdadero apóstol. En Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 2, Jesús alaba a la iglesia de Éfeso porque tuvo el celo y la fuerza de poner a prueba a esos que se llamaban apóstoles y eran falsos. Les dice literalmente eso, ¿no? Que ellos tuvieron el coraje y tuvieron la valentía de poner a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo eran, y los había hallado mentirosos. Claro que por tal de millones caen en las manos de ellos, vida menos de 1 millón. Que básicamente busca la bendición de Dios a través del dinero, y que estos apóstoles también piden dinero. Podemos decir que el evangelio de la prosperidad junto con su movimiento apostólico profético es un movimiento hereje. Utilizar títulos en aras de magnificar el ego carnal, haciéndose llamar apóstol, profeta o lo que sea, es lo que Pablo afirmó en 2 Corintios cuando dijo que esa era la evidencia más clara de que este era un falso apóstol. Los falsos apóstoles utilizan los títulos para engrandecerse a ellos mismos. Hasta la próxima.